Javier Corral, además de haber sido gobernador de Chihuahua, ha sido diputado local en su estado, diputado federal, 2 veces senador, todo esto por el Partido Acción Nacional. Es un político experimentado que conoce muy bien el sistema político, los sistemas electorales y que puede darnos una interesante perspectiva sobre la reforma electoral de López Obrador. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Gracias a ti. Decías en un tuit el otro día que ya que leíste la propuesta te pareció mucho más interesante de lo que se presentó en Palacio Nacional. A ver, explícanos esto, por favor. Es que realmente lo que se dijo en la mañanera cuando se anunció la reforma electoral que propone el presidente de la República fue una cosa. Y cuando ya uno lee la iniciativa, de la lectura completa resulta otra visión y otro análisis. El que yo he señalado es que en esta reforma hay hay propuestas positivas, interesantes, hay algunas muy polémicas que serán y deben ser materia de discusión y de debate, como también lo digo, pues hay propuestas muy regresivas. Yo tengo un análisis de que en esta reforma se incorporan cosas que pueden hacer avanzar una verdadera democracia representativa, incluso hacia un régimen parlamentario o semiparlamentario, que esa ha sido una aspiración o un anhelo que yo comparto con muchos demócratas de México, que el sistema político que debiéramos nosotros configurar para aprovechar la pluralidad del país es un régimen parlamentario. Bueno, pues esta iniciativa, yo no sé si con conocimiento pleno o no del presidente de la República, pero en el modelo de representación proporcional que propone, constituye un avance hacia ese modelo político fundamental. A ver, hablemos de eso. Se está proponiendo, hoy el Congreso está conformado por 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. Así es. Ahora todos serían de representación proporcional. Menos 200 que se reducen. Ajá, exactamente. Porque ahí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué es bueno esto? A ver. La reducción de las cámaras es un asunto fundamental para la eficacia y la calidad legislativa en nuestro país. En sentido contrario a la calidad de las leyes, aumentar asientos en el Congreso ha sido fundamentalmente una estrategia para repartir más dentro de las burocracias partidistas y mantener el control de los partidos, dándole a los grupos posiciones en las cámaras. Sin embargo, el aumento de asientos en las cámaras del Congreso, de los estados o de los ayuntamientos, ha sido inversamente proporcional a su eficacia y a la claridad de la legislación. De hecho, en ese conglomerado de 500 se invisibiliza la responsabilidad de los legisladores. En el montón nadie es responsable de muchos de los atracos que se cometieron en tiempos pasados, en las nocturnidades legislativas en contra del país, en contra de la nación. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo en reducir las cámaras del Congreso para una mayor eficacia. Yo no lo veo tanto, digo, por supuesto que económicamente ha de significar algún ahorro, pero yo no estoy viendo la reforma electoral de reducción de las cámaras por un tema meramente presupuestal, sino por eficacia de la representación. No, pues hay mucho legislador bastante mediocre, ¿no? No se necesitan 500. En realidad, con menos que hagan mejor trabajo, bastaría, ¿o no? A mí me parece que la propuesta de 32 listas estatales es un modelo de representación proporcional más genuina, más directa. A mí me gustaría que fueran listas abiertas, las 32. A ver, explícanos esto. Es que en cada estado los partidos políticos van a proponer una lista según el número de legisladores que tengan derecho a llevar a las cámaras de diputados, por ejemplo. Ya sabemos que en el Senado se propone que sean 3. Pero cuando digo listas abiertas es que la ciudadanía sea la que ordene a los diputados de esa lista. Cuando vote por 1, por 2 o por 3, según la norma y según el número de diputados que tenga, para que los más votados pues sean los que lleguen, se ordena, y no dejar a las burocracias partidistas, hay que decirlo con toda claridad, a los dueños de los partidos, del PRI, del PAN o del PRD, que ordenen ellos estas listas, porque entonces se mantiene también un mecanismo de control interno. Pero en cualquier caso, me parece que este sistema que se está proponiendo de que todos los diputados se elijan por representación proporcional en listas, fortalece muchísimo a las burocracias partidistas. Si ellas son las que ordenan. Ya son fuertes,
les vas a dar más fuerza. Y esta idea que tú planteas de que el ciudadano sea el que ordene la lista, híjole, faltaría mucha conciencia política para que eso funcione bien, ¿no? Yo creo que los ciudadanos vamos a votar y muchas veces ni sabemos por quiénes. Pero yo creo que ahí ¿Quiénes son los candidatos? Yo creo que ahí es donde está el reto de la competencia política y de la madurez del sistema democrático, que las personas empiecen a identificar a quiénes serán sus representantes y que en todo caso de una lista voten por los que más conozcan, por los que más les satisfagan en términos de su experiencia, etcétera, de su compromiso. Tiempos electorales. La reforma reduce aún más los tiempos electorales de los partidos. Creo que tenían derecho a spots de 40 y pico de segundos y ahora van a ser de 30 y algo. Es otra de las ¿Está queriendo quedar bien con las televisoras? Claro, porque ahí es donde está una de las grandes contradicciones que yo he criticado mucho del gobierno del presidente López Obrador. Yo he señalado que se han ido, pues ahora sí que de contentillo con las televisoras. Esto parece también ser una nueva concesión a las teles, sí, de reducir de 48 a 30 minutos diarios. Me gusta el esquema del spot de 1 minuto, pero no la reducción de los tiempos de Estado. Yo creo que es de los Pueden ser errores. spots más cortos, pero no quitarles tiempos en total. No, pueden ser incluso de 1 minuto, para que haya una mayor capacidad de exposición en términos de programas y de propuestas, pero no reducir los tiempos de Estado. Ese es un error, como es un error creer que el voto directo debe elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o a los magistrados del Tribunal Electoral Federal. A mí me parece que esto podría ser incluso muy regresivo. Esa no es una propuesta seria, me parece. No sé qué pienses tú. Yo creo que es una propuesta para que ni siquiera están pensándola como algo que realmente funcionaría. Es más bien para la disputa política, para el show, para pelearse con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Yo creo que es para justificar la narrativa de descalificación permanente que han tenido al actual INE, incluso a la personalización que han llegado a hacer con esa descalificación de algunos personajes muy concretos como Lorenzo, como Ciro Murayama. Pero efectivamente yo no le veo mucha viabilidad a una propuesta así. Y a mí algo que me preocupa es que por propuestas como esta se pierdan de vista otras que pueden ser realmente muy interesantes y que debiera ser motivo de un debate. ¿Cuáles otras te parecen interesantes? Bueno, la reducción de las legislaturas estatales, por supuesto, la supresión de la lista del Senado de la República, la lista plurinominal del Senado, porque distorsionaba el pacto federal. Bueno, pero es una manera de que lleguen, de que haya más pluralidad en el Senado. Bueno, lo que pasa es que en el Senado los estados deben estar representados en igualdad de condiciones, por un número igual de legisladores. Y la lista lo que hacía era distorsionar la correlación de fuerzas de los estados. Solo para explicárselo a la gente, a nivel nacional los partidos postulaban unas listas de candidatos al Senado que no representaban a ningún estado, lo cual representaban contraviene, a varios estados. Bueno, pero no iban por un estado en particular, lo cual contraviene el principio para el cual pues se creó el Senado de la República, que es representar a las entidades federativas. Yo fui senador en 2 legislaturas del Congreso Federal, en 2 periodos legislativos, del 2000 al 2006 y del 2012 al 2016. Fui senador de la República. En las 2 legislaturas donde yo participé, el Estado de México, entonces el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México, llegaron a tener más de 20 senadores de la República por la vía de las listas, porque proponían del Estado de México y del Distrito Federal el PAN, el PRI, el PRD. Entonces, llegaban a tener más de 20 senadores. Creo que, si no me equivoco, en una legislatura rondaban los 30 senadores, solo 2 estados de 128 que conforman el Senado. Entonces, la eliminación me parece también un acierto. Por supuesto, la reducción de regidores en los ayuntamientos. ¿Qué piensas, Javier Corral, de que se le cierren la llave de los recursos a los partidos en tiempos no electorales? Digamos que el gasto ordinario de los partidos en burocracia, etcétera, etcétera, ya no se financie con el presupuesto público. Bueno, a mí me parece que ese es un error. ¿Sí? Porque termina no fortaleciendo al sistema de partidos. Efectivamente hay una burocracia partidista que ha hecho del financiamiento ordinario una mala utilización de recursos públicos, pero no lo debemos de solucionar con la eliminación del gasto ordinario. En todo caso, reducirlo, y eso sí,
generarle reglas de transparencia para una auténtica rendición de cuentas, que hoy por hoy no se da. Pero quitarle el financiamiento ordinario a los partidos es enviarlos a que consigan el dinero de donde sea. Si ya ahorita tenemos un problema de intervención muy delicada de los grupos del narcotráfico en partidos políticos o en campañas locales con candidatos específicos, imagínate cuando no tengan ni siquiera ese financiamiento ordinario, pues se van a ir al dinero fácil, a las formas de financiamiento ilegal. Y es una manera de que hagan política partidista solamente los que tienen dinero y los que la tienen pueden acceso pagar a los recursos del capital privado. Realmente es mandar a algunos candidatos a depender de los grandes capitalistas. O sea que por lo menos hay dos propuestas que no son muy de izquierda, que digamos, lo de complacer a las televisoras y lo de recortarle recursos a todos los partidos en tiempos no electorales. Y yo creo que también no es muy de izquierda o no es muy de la lucha política que la izquierda ha dado en México, volver a meter al presidente de la República en la integración de los órganos electorales. Yo creo que es bueno que participen los poderes, el Poder Judicial, con una mayoría de 8 votos, el Pleno de la Corte proponiendo candidatos, que el Poder Legislativo, ambas cámaras propongan candidatos. Pero yo no le veo para qué darle también al presidente de la República derecho de candidatos a la integración del INE. Lo puede hacer a través de su partido, de hecho tiene una influencia muy relevante en Morena. Yo creo que ahí está el cauce. Agregar que el presidente proponga 20 candidatos para integrar los órganos electorales es ir a contrapelo de una lucha que en México se dio para darle autonomía al Instituto Nacional Electoral. Es verdad. Por supuesto, creo en la renovación de este órgano. Yo no creo en todo eso que se dice que es la panacea y que es el órgano ideal. Tiene muchas fallas, ha tenido muchas fallas, pero en lo que no podemos dar marcha atrás es en la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Se puede renovar el órgano completo, nuevos consejeros, busquemos el mecanismo. Lo que no debemos aceptar, y creo que eso es algo que es un error de la propuesta, es afectar de nuevo el ámbito de la autonomía del órgano que decide el acceso al poder, o por lo menos que organiza el acceso al poder. Bueno, en cualquier caso, y por último te pregunto, no es una reforma que vaya a pasar. Creo que todos ya lo sabemos. Lo que me llama la atención es esta lógica en la cual el presidente propone algo que sabe que no va a pasar y la oposición también ahora empieza a hacer sus propuestas cuando sabe que no van a pasar. ¿No tenemos mejores cosas, mejores temas en los cuales canalizar la energía política que en cosas que no van a pasar? Es que, a ver, ahí es donde yo también hago una crítica a la oposición, o lo que conocemos hoy como la oposición, ¿verdad? El PRD, PAN, PRI, el PRIAN. Porque también quiero hacer una distinción y sí diferenciar las posturas de MC. Yo no meto a MC en el PRIAN, como ahora se pretende hacer, porque no están en esa dinámica ni en esa lógica. Traen una postura propia, mucho más interesante, entonces yo no meto a MC con el PRIAN. Pero les ha faltado creatividad e inteligencia. ¿Por qué? Porque inmediatamente salieron a decir no a todo. Oye, en la propuesta de López Obrador hay reclamos sociales de hace mucho tiempo. Y hay propuestas que hemos presentado muchos de nosotros en anteriores legislaturas. Yo podría contabilizar varias de las propuestas legislativas que han presentado los que ahora de inmediato salieron a decir que no. Mira. A ver, hemos propuesto la reducción de las cámaras del Congreso. Yo propuse, tengo presentadas tanto en diputados como en senadores, iniciativa para reducir el financiamiento ordinario de los partidos. Que, a ver, no era eliminar, era reducir. Entonces, salir a descalificar una propuesta que también popularmente tiene cosas muy relevantes, es un contrasentido. Hay que tomarle la palabra al presidente de la República y decirle, órale, vamos a discutir, pero vamos a discutir y a consensar. Claro. O se trata de un modelo de imposición. Entonces, frente a una posición propagandística, hay una reacción también propagandística. Claro. Y en eso, pues tienen todas de perder, porque el de la popularidad es López Obrador. La oposición sigue muy desprestigiada. Claro. Javier Corral, gracias por venir al Octágono. No, gracias a ti por invitarme. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.